Como les comenté antes de la pausa, estamos con Hugo Perea, economista jefe del BBVA para Perú, para conversar sobre el tan ya comentado paquete de reactivación económica. Vamos a analizar si efectivamente tiene sentido o no tiene sentido, si son buenas medidas o no, y si el Ejecutivo pudo ir más lejos. Hugo, ¿cómo estás? Bienvenido a Rumbo Económico. Bien, gracias. Hugo, vamos agarrando el paquete por pedazos, ¿no? Hay un primer pedazo que es el lado tributario. Cuéntanos un poco si te parecen que son medidas acertadas y cuál crees que va a ser el impacto en la economía. Sí, en general hay que empezar de repente por el diagnóstico que se tiene, que está, digamos, es consensual esa posición. Hay una desaceleración de la economía, en nuestra opinión, por factores estructurales de largo plazo. Estamos perdiendo competitividad, estamos perdiendo productividad, y sobre esa desaceleración tendencial se ha adicionado factores fortuitos, coyunturales, cíclicos, como problemas de producción en el sector minero, claro, los problemas que ha tenido la inversión pública para ser ejecutada a nivel de los gobiernos subnacionales, etcétera. Entonces, en ese contexto, el gobierno en estos paquetes lo que ha venido tomando son medidas. Uno, para evitar que la economía en el corto plazo se desacelere de manera más intensa, si quieres de manera innecesaria. Y dos, cómo relanzamos la productividad y la competitividad, que es lo único que nos va a permitir mantener altas tasas de crecimiento, claro, en el mediano plazo. Yo lo veo como una continuidad en ese sentido. Para medidas de corto plazo, las que deberían tener un impacto más inmediato o mediato al menos. Básicamente todas estas medidas que tienen que ver con los ingresos de los trabajadores públicos o de pensionistas. Ese es el primero, o sea, se ha inyectado un fuerte componente de recursos públicos al dinero, a las manos de las personas para estimular el gasto, ¿no? Exactamente, ¿no? Son más o menos, ahí en ese que es el decreto de urgencia 004, ahí estamos hablando de unos 1.000 millones de soles. La gran parte de eso son una bonificación extraordinaria que se les va a dar 300 soles adicional en el aguinaldo de fin de año. También hay incrementos para los pensionistas, para el programa también Juntos, Pensión 65, perdón. Sí. Y finalmente algunas medidas, Juntos y Pensión 65, sí, y algunas medidas que tienen que ver con ejecución de pequeñas obras en colegios y a nivel del sector salud. ¿Tú crees que esto efectivamente va a tener un impacto? Porque algunas personas dicen, oye, tú pones de esta forma dinero en las manos de la gente y la mayoría de ese dinero se va a ir a pagar deudas, no se va a ir a consumo y por lo tanto no vamos a ver realmente un efecto. ¿Qué opinas de eso? Yo diría que algo de eso seguramente va a haber y va a drenar un poco el impacto, pero en general el impacto va a ser positivo. Fíjate que se está dando estos recursos, por ejemplo, a los pensionistas, son personas que tienen una alta propensión para consumir. Claro. Reciben una cantidad determinada de dinero y básicamente la gastan vis a vis. Claro, porque ellos no están ahorrando para futuro, mañana. Efectivamente, eso es por un lado. Y por otro lado, también hay una alta propensión marginal para gastar a fin de año. Entonces, eso debería generar un estímulo muy rápido. De acuerdo. La parte de pequeñas obras que se van a dar en el sector salud y el Ministerio y Educación, perdón, podría ser un poquito más lento, pero además todo depende de la capacidad de gasto, que nosotros sabemos pues que no es la mejor en el gobierno, ¿no? Exactamente, hay algunos problemas en capacidad de ejecución, pero nuevamente estos 1.000 millones, 960 más o menos, 800 aproximadamente son estas medidas de transferencias de mayores ingresos temporales, es solamente por una única vez para los empleados públicos. De acuerdo. Luego hay el tema que te pregunté al inicio, que es el tema tributario, ¿no? Por ejemplo, entre otras cosas, se ha reducido a cero el arancel que se aplica a la importación de insumos, ¿no? Claro. ¿Qué opinas de esas medidas? En el segundo, el segundo, tercer y cuarto grupo de medidas son básicamente para relanzar competitividad y productividad. Claro. Entonces, si lo entendemos de esa óptica, la reducción de los aranceles que son los impuestos cuando importas un bien, se está reduciendo aranceles para la importación de insumos. Esto es muy importante porque si eres una empresa que importas insumos para generar tu bien final, pues tus costos de producción disminuyen y por lo tanto te haces más competitivo. Exacto. Entonces, es la verdad que es una medida interesante. Está en la óptica que hemos adoptado desde hace mucho tiempo de ser una economía abierta y bueno, que en estos últimos años hemos venido perdiendo competitividad. Esto más bien debería ayudar
relanzarla. De acuerdo. Después hay ciertas medidas laborales, ¿no?, que se han enunciado, como por ejemplo este régimen especial para promover la contratación de personas menores de 24 años. ¿Qué opinas de esto? En mi opinión, esa es la más, tal vez la más interesante de este grupo de medidas que se acaban de dar. Es una forma de generar un poco más de flexibilidad en el mercado laboral. Hay un elemento muy interesante que hay que mencionar aquí y que la verdad es una medida que creo que está muy bien diseñada y porque toma en cuenta un factor, un hecho que es relevante mencionar. Las tasas de desempleo más altas no las tiene el trabajador 30, 40 años, ni el de 40, 50, ni los más antiguos. Las tasas de desempleo más altas son desempleo juvenil. Por eso es la gente menos capacitada. Es porque es la gente menos capacitada y tiene menos experiencia, obviamente, ¿no? Entonces se considera que es menos productiva y tiene el mercado laboral un poco complicado para acceder. Claro. Entonces, a veces las tasas de desempleo, grosso modo, en promedio, las tasas de desempleo juvenil pueden ser el doble de las que se rigen para el promedio de la economía. Entonces, lo que se hace ahí es tratar de generar incentivos para la contratación de mano de obra joven. Claro. Y además también se están dando incentivos para capacitación. Entonces, la verdad que es un elemento interesante. Nuevamente apunta a mejorar competitividad, es una medida inclusiva, ataca el problema de desempleo juvenil y por lo tanto es un aspecto de todo este paquete que en mi opinión debe ser el más positivo. Claro, y luego finalmente este paquete tiene una cuarta pata que es reducción de tramitología. Se ha hablado mucho de una reforma para que los EIA, los estudios de impacto ambiental, puedan ser obtenidos, puedan ser producidos en un tiempo sumamente más corto de lo que se producen hoy en día, ¿no? Sí, esa es la orientación general de todas estas medidas que están ahí, que tienen que ver con por ejemplo, compartir las líneas de base de algunos informes donde ya tenías permisos y otro proyecto puede estar pidiendo un permiso similar. Bueno, Exacto. entonces van a ser vinculantes y ya lo obtuvo el otro proyecto, pues esto también se puede aplicar aquí porque básicamente es la misma idea. En fin, van a haber una serie de mejoras para que estos plazos se reduzcan. Esta es una medida que no va a impactar en el corto plazo, pero nuevamente genera un incentivo, un atractivo para la inversión, ¿no? Y es algo importante que manda una señal, ¿no? Manda una señal a los inversionistas de que hoy estamos apostando por la inversión, ¿no? Estamos apostando por facilitar las condiciones de mercado, lo cual es bien importante, pues porque apela al lado, si quieres, más subjetivo también de la inversión. Ahora, algunas personas sostienen que esto es bastante bueno, pero que se pudo ir más lejos, ¿no? Por ejemplo, en el tema laboral, qué bueno que se facilite la contratación de personas menores de 24, pero la verdad es que lo óptimo sería que se facilite la contratación de todas personas, claro, ¿no? Cosa por la que no se ha apostado, ¿no? Bueno, lo que pasa es que también tienen que encontrar mecanismos legales que respete el marco general de la Ley General de Trabajo. Que en general sabemos que en el mercado laboral peruano es muy restrictivo. Es muy restrictivo, entonces, sí. se tiene que encontrar algún mecanismo, si quieres, innovador, que permita generar una mayor flexibilidad sin contraponerse a la ley general. Entonces, sí, siempre se puede hacer más, desde luego, y posiblemente yo no descartaría que se complementen estas medidas para el mercado laboral con otras adicionales, pero se lanza de una vez lo que tienes, ¿no? Claro. No vamos a esperar a tener algo súper estructurado, algo súper integral, claro, porque si no nunca llega la medida, ¿no? Claro, probablemente lo que sucedió también es que si el gobierno plantease hacer una modificación al régimen laboral general, se encontraría con una oposición política muy fuerte y hoy en día, por un lado, no tiene el capital político, ¿no?, para hacer un cambio tan fuerte, y por otro lado pues tenemos una oposición que en muchos casos es destructiva y que no se pone a pensar en el país y en el largo plazo, sino simplemente pues en su lucha de poder con el gobierno, ¿no? Siempre cuando uno lanza estas medidas obviamente tiene que considerar el aspecto estratégico, ¿no? Finalmente queremos lograr esto pero tiene que pasar por una serie de trámites y discusiones y aprobaciones. Claro. Entonces uno tiene que saber también qué cosa es lo que puede llegar finalmente. Exacto. Otro tema que yo quería conversar contigo es el tema de reducción de impuestos, porque muchas personas, a mi parecer, con argumentos, han planteado, oye,
por un lado tenemos tasas tributarias, especialmente en el tema corporativo, que cuando las comparamos con economías más competitivas, por ejemplo con el Asia, nos dejan bastante atrás en lo que es competitividad, ¿no? Y por otro lado tienes el hecho de que el gobierno recauda pero no gasta, entonces te quita tu dinero y al final no lo usa. Entonces muchas personas dicen, oye, bueno, pues entonces baja impuestos, por un lado para hacernos más competitivos y por otro lado para no desperdiciar recursos, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso? Sí, es una posibilidad, ¿no? A ver, pero también se mencionó reducir el IGB. En lo personal Sí. no creo que la situación vaya por ahí. Yo creo que como tú lo estás sugiriendo, es la óptica correcta. Es decir, si vamos a hacer una reforma tributaria, hay que verlo con una visión de incrementar competitividad, hacer más atractivo el país para que vengan inversiones, se genere más empleo. Y visto desde ese punto de vista, seguramente se podrían analizar qué aspectos están por mejorar en términos de impuesto a la renta, por ejemplo, Claro. el tratamiento impositivo a empresas, eventualmente también a personas naturales. Ajá. Eh, Porque además eso tiene un impacto mayor que si reduces IGB, porque IGB buena parte se lo queda pues aumenta el margen del exacto, vendedor. aumenta el margen del vendedor, ¿no? Tú reduces impuesto a la renta y si se queda en la mano de la gente, ¿no? Así es. Y nada, entonces yo creo que nuevamente podría ser una oportunidad interesante a aprovechar, porque algunos países que compiten con nosotros en la región más bien están a contramarcha, ¿no? Ajá. Digo, Chile, por ejemplo, más bien va a hacer incrementos del impuesto a la renta para empresas. Exacto. Y entonces se hará, por lo menos en el corto plazo, menos atractivo. Y en un contexto global donde los capitales van a ser más escasos, si nosotros podemos tener un régimen tributario para empresas algo más favorable, pues podríamos, digamos, ser una economía que atrae más capital. De acuerdo. Tú el día de hoy en tu columna de la sección de economía en El Comercio señalabas que había que pensar en mecanismos también de largo plazo para aumentar la productividad al margen de este tipo de cosas. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, yo creo que ha habido en la coyuntura actual obviamente una preocupación por la desaceleración de la economía y el resultado decepcionante que vamos a tener este año, ¿no? Un 2,5% de crecimiento para una economía que venía creciendo alrededor del 6,5% en los 10 años previos. Suena decepcionante, pero hay que decir también que dentro de ese resultado ha incidido factores, los que te sugería al comienzo, de corto plazo, transitorios que se van a disipar. Si no hubieran estado esos problemas en minería, en la parte de inversión pública, seguramente, me imagino, o incluso problemas en pesca, sector agrícola, de repente podríamos haber estado más cerca al 4, 4,5, que sería un resultado más bajo, Claro. pero no el 2,5 que seguramente, o un poco menos, que podría cerrar el año. De ¿no? acuerdo. Ahora, y de esos componentes, ¿tú qué parte le atribuyes de responsabilidad a todos estos factores y qué parte a la mala gestión del gobierno? No, eso es un poco difícil de cuantificar, desde luego, ¿no? Pero nuevamente, a ver, si entendemos como mala gestión de alguna administración, no haber tomado las medidas para evitar la desaceleración secular, porque tenemos una desaceleración que no comienza este año, comienza en el 2011, que llegamos a un pico de crecimiento, un poco rebote luego de la crisis, y luego hemos empezado a descender, y se ha hecho más intensa esa desaceleración por estos factores coyunturales que te estoy mencionando, que se van a disipar. ¿No? O sea, los problemas en minería se van a solucionar en los próximos meses. Esperemos que las nuevas gestiones en los gobiernos regionales puedan ya operativizar el gasto, etcétera. Eso se va a solucionar. El tema es que, claro, uno diría, bueno, hace 5 años o hace 3 no se tomaron medidas para darnos impulso de largo plazo, que son las medidas por el lado de la productividad. Pero eso es lo interesante de esta desaceleración. Si hay un efecto positivo de la desaceleración, es que nos pone la agenda. ¿No? En la agenda no estaba este tema de las reformas, hay que hacerlo porque nos estamos quedando. Hoy, de cara a la desaceleración, como que nos ha dado un susto y está en la agenda. Estamos hablando, por ejemplo, esta medida de mercado laboral que te he mencionado, es más o menos una flexibilización del mercado laboral muy interesante. La parte de seguir siendo ambiciosos, de reducir aranceles para ser más competitivos. Entonces, estas cosas que tomaron mucho impulso en la primera parte de los 90, desde ahí prácticamente no hicimos más de eso, y hemos estado creciendo porque los precios de los metales que exportamos eran altos y también porque nuestra economía se hizo más eficiente por esas medidas de inicio de los 90. Pero de ahí nos quedamos. Entonces, es peligroso un poco caer esto en la autocomplacencia. Pero también, para finalizar esto, te decía que es un poco difícil criticar a una administración
porque te pregunto lo siguiente, me vuelvo entrevistador ahora. ¿Quién hace reformas cuando la economía está creciendo al 7%? Claro. O sea, ¿no? ¿Por qué? Porque hacer reformas políticamente es desgastante, Exacto. hay que explicar mucho, hay que diseñar mucho. Y estás en una posición muy cómoda. Y estás en una posición cómoda, oye, la economía está creciendo a 7, Claro. tranquilo, no pasa nada, ¿no? Entonces, y yo por eso digo, en lo positivo, esta desaceleración nos pone de cara, oye, hay que tomar medidas audaces, hay que seguir siendo ambiciosos para seguir siendo la economía líder en la región. De acuerdo. Hugo, antes que nos gane el tiempo, nos queda un minuto. Cuéntanos, ¿cuál es tu perspectiva para el próximo año? ¿La cosa, tú ves que pinta mejor, ligeramente mejor? ¿Cómo la ves? Sí, pensamos que va a ser un mejor año, estamos con una proyección de 4,8%. Los impulsos van a venir porque estamos apostando a una recuperación del sector minero, ¿no? Este proyecto Toromocho entrará finalmente en fase de full capacidad operativa. Pensamos que a partir de la segunda parte del año va a haber también un efecto más sensible de los grandes proyectos de infraestructura que ya se han concesionado, que han tenido algunos retrasos, pero seguramente el impacto de inicio de obra sobre la economía se va a ver a partir del segundo semestre. Con esos dos elementos nos debería alcanzar para llegar a un 4,8, ¿no? De acuerdo, perfecto. Hugo, muy interesante. Gracias por venir a Rumbo Económico. Por la invitación. Bien, nos vamos a una pausa y regresamos con el programa.